Hola, hola mis divinuras, bienvenidos a una entrevista, pero en esta oportunidad es una entrevista para mí súper especial. Tengo la oportunidad de tener al lado a un caballero talentoso, espectacular, una energía, ni se imaginan, escritor. Pero aparte de todo esto, lleva a cuestas un legado maravilloso, un legado de un personaje que ha cautivado la infancia de muchísimas generaciones, aquel, el del sombrero, el que decía, no te doy otra nada más, ¿por qué? Bienvenido Esteban Valdés a Colombia. Muchas gracias, Yuli, de haberme invitado para esta entrevista. Feliz de estar aquí en Bogotá una vez más y qué mejor que estar ahora contigo para tu auditorio, tus seguidores y esta página donde se va a transmitir esta entrevista. Y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ti. De verdad, Esteban es una persona, lo voy a volver a repetir, con una energía maravillosa y una humildad que se escapa de las fronteras. Estás acá en Bogotá, en Colombia, específicamente promocionando esta maravilla, promocionando este libro Con permisito, dijo Monchito, que está participando, por supuesto, en la Feria del Libro acá en Bogotá. Sí, tuve ese privilegio que me invitaran, no directamente en la Filbo, pero sí en el marco de la feria, en diferentes radiodifusoras de universidades o radiodifusoras locales de aquí para entrevistas precisamente hablando de mi libro. El libro se lanzó desde 2018, 1900 nació mi papá, 1924, pero ha sido un gran éxito este libro, la gente le ha encantado. Ya lo llevé a Argentina, ya lo llevé a Perú, a Bogotá es la segunda vez y ahora en el marco de la Filbo, pues maravilloso. Claro que sí, entonces vamos a ahondar un poquito en Con permisito, dijo Monchito, y ya hablamos tras bastidores en alguna oportunidad y quiero que me vuelvas a contar para que todo el mundo sepa en qué momento decidiste escribir este libro. Pues fue poco antes de la pandemia. De hecho, el libro, el 80% lo escribí durante la pandemia. Ese es el contexto. Y lo que me movió a escribirlo es compartir con los fans que tanto aman a mi papá. Aman a todos los personajes del Chavo del Ocho, no se diga cada uno de ellos, ¿no? Pero en especial, por alguna razón, pues a Don Ramón. Es su favorito. Y entonces, yo al enterarme por medio de manejar redes sociales, que antes estaba así como, no en contra, pero no, decía como para qué. No era fanático de las redes y ahora ya entiendo el alcance porque a nivel mundial me escribe gente de todo el mundo diciéndome cosas maravillosas de lo que fue para ellos en su infancia Don Ramón, o ya de adultos, niños de diferentes edades. Y ese amor que sienten por mi papá y por el personaje es lo que me movió a yo, a cambio, contarles la historia del ser humano, del de carne y hueso, no del famoso, sino del... Inclusive el libro no habla tanto ya del éxito y del programa, habla de la vida de mi papá con mi mamá, segunda esposa de Don Ramón, en un contexto de que se van a sorprender porque es lo difícil que fue para él como padre, como esposo, como hijo inclusive, salir adelante, ¿no? Antes de ser famoso. Antes. Todo eso lo cuento aquí, pero de manera muy positiva, con lecciones de vida muy hermosas y sobre todo con mucho sentido del humor. Vamos a conocer entonces al Don Ramón detrás de cámaras. No a Don Ramón, vamos a conocer a Ramón Valdés, el papá, el esposo, el hijo y el cómo se desarrolló pues en su vida íntima. Y a propósito de esa vida íntima de tu papá, yo quiero que me digas qué fue lo que más te conmovió a la hora de escribir este libro, a la hora de recordar, de ir al pasado y traer al presente a tu padre. Pues bueno, es como escarbar, ¿no? Un tesoro escondido, porque aunque sí tenía presente muchos pasajes de nuestra vida, algunos no los conocía, pero por medio de mis hermanas, que son mayores, o los hijos del primer matrimonio de mi papá, que son mucho más grandes, tienen información y datos de mi papá, de su infancia, que yo no conocía. Entonces fue así como armar un rompecabezas, ¿no? Vas poniendo piezas y dices, wow, eso no lo sabía, y era muy divertido, muy emocionante. De hecho, volver a conocer a tu papá. Exactamente, en muchos aspectos. Detalles que yo no sabía, por ejemplo, un hermano de mi papá que todavía vivía hace, ¿qué te diré?, 4 o 5 años, que el nacimiento de su papá, o sea, del papá de mi papá, fue casi un milagro.
Aquí aparece una foto, te la muestro primero y ya luego se las mostramos al público. Okay. Este es el papá de mi papá de 8 años. Es el único que pudieron lograr que no solo nada más naciera, sino que creciera sano. Porque la mamá, que es esta que está aquí, tuvo casi 12 partos. 12. A veces de gemelos, pero no se lograban. Estamos hablando antes de que existiera la penicilina, para que me entiendan. Entonces, o nacían y se enfermaban o no nacían, ¿no? Ahí yo voy narrando. Al fin se logra que nazca mi abuelo Rafael y ya de ahí viene la historia de que se casa con mi abuela y nacen los Valdés, ¿no? Los que conocen y los que no conocen. Entonces, esa parte, pues casi milagrosa de que mi papá existiera, gracias a ese milagro. Aquí están, mira, mis abuelos. Guadalupe y Rafael, este fue el que casi no nace. Casi no nace. Sí, fue un milagro casi. Y entonces, tu abuelita. Sí, entonces hay muchas partes interesantes porque aparte es histórico el libro. Yo investigué, por ejemplo, la ciudad donde mi papá creció. Nacieron en Ciudad de México, pero después se fueron a la frontera de Ciudad Juárez. Okay. Entonces tenían esa influencia de hablar un poco inglés y hablar del norte, así hablan de allá, y mi papá hace así. Era como ese mexicano sí. Que nosotros que somos de este lado los imitamos. Ah, sí, exacto. Órale, mano. Ándale mucho y hablan así. Mi papá, si lo escuchas, hablaba mucho así del norte. Pero bueno, y bueno, la parte medular de la historia, aunque incluye muchas cosas difíciles y hermosas, pues es cuando ya mi papá enferma, ¿no? Sus últimos días de vida, que fue lo peor que nos pudo haber pasado, pero al mismo tiempo esa enfermedad fue lo peor y al mismo tiempo lo mejor que le pudo haber pasado. Porque gracias a ese contexto de que volvió a nuestra casa, lo volvimos a cuidar, a tenerlo allí. A tenerlo ahí, yo fui su enfermero, por así decirlo, ¿no? Y en ese contexto se dieron cosas muy hermosas, a veces, no sé, hasta pedir perdón, ¿no? Y acercarse. Exactamente, acercarnos y agradecer. Es bien importante agradecer todo lo que Él nos dio. Qué bonito esto. Y estamos conociendo pues detalles inéditos porque muchas personas creen que, wow, cuando ya los vemos en la fama, los vemos en la cúspide, muchísimos a lo mejor creerían que Ramón Valdés era un privilegiado, que Ramón Valdés llegó allí, como decimos en Venezuela, soplando botella. Y no, fue un proceso el cual él tuvo para poder llegar a donde llegó. De tus hermanos mayores o lo que tú recuerdas, ¿qué tanto luchó y perseveró Ramón Valdés para llegar a donde llegó? Bueno, él empezó su carrera en 1949, hizo su primer película con su hermano Germán Valdés Tintán, que ya él tenía una carrera, un historial de muchas películas en la época de oro del cine nacional mexicano, y invita a mi papá y hace su primera aparición en cine, sensacional. La película se llama Calabacitas Tiernas, la pueden ver en YouTube, y ahí baila swing, increíble, sensacional. Ahí empezó, pero ya después, llegando ya a los finales de los años 60, que ya había hecho varias películas, es que conoce a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y ya de ahí la invitación de Roberto a lo que ya sabemos hasta ahora. Es cuando se conocieron Roberto Gómez Bolaños y tu padre, hicieron clic. Cuando Roberto Gómez Bolaños dijo, o sea, sí vio cuando pasa, pues que tú eres Don Ramón, o tuvo que lucharse el personaje. Bueno, sí hicieron clic, trabajaron juntos en una película de comedia, se llama La Rebelde, con Angélica María, donde trabajan por primera vez. O sea, yo estoy descubriendo cosas gracias a las redes sociales. Mira tu papá con Chespirito, yo ni idea. Y ahí está la escena, es muy divertida. Y después de ahí es que a Roberto Gómez Bolaños le ofrecen un sketch en Televisión Independiente de México. Todavía no era el Canal 8, luego fue el Canal 8, y por eso se llama El Chavo del 8. Otro detalle. Otro detalle, sí. Y cuando empieza a surgir el asunto de la vecindad, pues no es que Roberto le dijera, Don Ramón, sé Don Ramón, pero sí le dijo que así como era Don Ramón, así actuará en la vecindad. Y la gente va a descubrir que todo lo que hace Don Ramón, sobre todo los oficios que hace mi papá en el Chavo, él los hacía para ganarse la vida en la vida real. Este dibujo me lo hizo un amigo brasileño, se llama Tiago Soares, y aquí aparecen los oficios. Los oficios.
No solo los que hacía don Ramón, que ya lo ven, carpintería, pintura, peluquero, fotógrafo, vendedor de churros. Y entonces aquí está la lista de los que hacía don Ramón en el programa y los que hacía mi papá en la vida real para ganarse la vida. Entonces tú ves a mi papá en la vecindad haciendo el escenario de la buena vecindad. Ves que sabe bien serruchar y sabe agarrar bien el martillo y darle al clavo sin fallar, ¿no? Era porque él sabía de carpintería. De hecho, él nos hacía nuestras camas. Él no tenía, antes de ser famoso, para comprar una cama. Mis hermanas y yo dormíamos en la misma cama. Estamos hablando de la pobreza, ¿no? Sí, obvio. Mi mamá dormía en un sillón como este y mi papá, ¿dónde crees que dormía? En el suelo. En el suelo, en una manta ahí. Pero cuando ya después vamos creciendo, dice, no, pues ya no pueden dormir los cuatro en una cama, y conseguía madera y cortaba y la hacía nuestra cama. Entonces imagínate qué hermoso regalo y recuerdo sobre todo, ¿no? Claro. Que él buscaba la manera de solucionar los problemas. Cuando viene ese cambio abismal de esa pobreza que bien es cierto deja muchísimas enseñanzas y nos enseña a ser aún más agradecidos cuando viene la sobreabundancia. ¿Cómo fue para ustedes percibir ese cambio tan abismal de no tener nada a tenerlo todo? Pues como fue progresivo, porque fuimos de una casa, no sé, de este tamaño. Digo, está bien para una persona, pero ahí éramos 4 hijos, mi mamá y mi papá, ¿no? A tener una casa de 2 pisos, 4 recámaras, alfombra, muebles. Pero mi papá siempre nos aconsejó y nos ayudó para que ahora, al tener más, y a veces más de lo necesario, que no sintiéramos que éramos más importantes que los demás, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión mis primos de la misma edad, pues ya su papá les compró un Volkswagen, ¿no? Un bochito, les decimos en México. Y yo, papá, mis primos ya tienen su coche. Y yo, no, espérate, no, todavía no. Al final fuimos a ver uno. Yo quería un carro pequeño, ¿no? No quería algo muy grande. Bueno, terminó comprándome un carro último modelo en 1976. Yo estaba terminando la secundaria y me dice mi papá, solamente que si alguien necesita que lo lleve, lo vas a llevar. Si tu mamá te lo pide, es tuyo, pero compártelo, úsalo para ayudar. Entonces nos daba esas cosas, pero nos ayudaba a no creernos más, ¿no? Y mi papá siempre vivió de esa manera, una manera muy sencilla. Aun cuando ya logró tener muchísimo, casa con alberca y todo, ¿no? Ay, espectacular. Oye, de no haber tenido ni una bañera a poder tener una casa con alberca, ¿no? Y pues fue también el esfuerzo y el sacrificio que él hizo por todos ustedes. Siguiendo en esa onda ya del cambio de vida, ¿cómo crees tú que influyó en tu vida personal y profesional el ser el hijo de Ramón Valdés? Pues no sé de qué manera consciente o inconsciente influyó en mí, pero nosotros crecimos en una familia de artistas, ese es punto número 1. Mi mamá fue cantante también antes de casarse con mi papá. Hicieron películas de cine, eran muy famosas, hicieron teatro, musical. Teníamos tíos locutores, tíos que eran cantantes de ópera, bueno, toda la familia. Entonces, cuando mi papá llega a la fama, no era como, wow, mi papá es famoso. Cuando ya tenemos muchos miembros de la familia, artistas o cantantes, ¿no? Entonces, no fue como que increíble o impresionante, pero sí fue hermoso, ¿no? El poder prender la televisión, cuando ya pudimos tener televisión, ver a mi papá, sentarnos a veces con él a ver El Chavo del Ocho, ¿no? Y se moría mi papá de la risa de ver lo que él mismo hacía en televisión, ¿no? Y a nivel personal, pues sobre todo las lecciones, no del famoso, sino del ser humano, ¿no? Muchas lecciones de vida hermosas. No nada más decir te quiero, sino abrazar y besar. No solamente reconocer tus faltas, sino pedir perdón. No solamente creer que si no tienes, no sé, el carro último modelo o el teléfono más caro, no está mal tenerlo, pero si no lo tienes, que no te haga triste. Que no te afecte. Que no te afecte, ¿no? Entonces, ese apreciar las cosas cuando las tienes o no necesitarlas cuando no las tienes para ser feliz, entre otras cosas, pues fueron las lecciones de mi papá y de mi mamá también. Oye, qué bonito, porque mucha gente dice se les subieron los humos, porque es que eran famosos no solamente en México, eran famosos mundialmente. Sí. Y el amor que les profesaban era enorme y aún hoy en día. Sí. ¿Cómo te sientes ya
pues yo diría que perpetuando, se podría decir, aunque él es perpetuo porque es que ese legado no se acaba. Con y sin. Con y sin. Pero ¿cómo te sientes al ver la receptividad de las personas cuando ven plasmado en este libro? Porque cuando te ven a ti, dicen, es como tener a don Ramón al lado. Exacto. ¿Cómo te sientes con eso? Pues es un gran orgullo, una gran responsabilidad también. Me hace muy feliz, sobre todo me ha hecho muy feliz y sorprendido un poco que pudieras pensar que la generación de 10, 12 años hacia abajo ya no saben quién es don Ramón, pero sí saben quién es don Ramón. Y al grado que, por ejemplo, niños de 11 años que han comprado el libro en algunas ferias donde he estado, se lo llevan y luego me escriben por Instagram, Estevitan Valdés, por si me quieren seguir. Obvio. Y la mamá de ese niño de 11 años que compró el libro me manda un video del niño diciendo, Don Esteban, gracias por escribir el libro, ya voy en la página 90 y tantos. Y qué bueno que escribió el libro de su familia y ahora yo voy a escribir el libro de mi familia. Ay, qué bonito. Imagínate. Qué bonito. También, como ya me lo mostraste, en este libro vamos a poder ver imágenes inéditas. Sí. La manera en que Esteban Valdés, pudo percibir a su papá, al hombre más allá del personaje, ese hombre que caló y sigue calando en todas las generaciones. ¿Tú en alguna oportunidad estuviste en el set de grabación, Esteban? Sí, no muchas veces o no tantos como a lo mejor ahora yo digo hubiera querido, porque en esa época no percibes lo grande que iba a ser. Uh-huh. En el momento quizás ni los mismos actores, ¿no? Pero sí, mi papá nos invitó 2 o 3 veces. Me tocó una vez, nos tocó con mis hermanas. Llegamos, estaba como un poco oscuro el set, había una cortina verde, creo, y luego una taza de café muy grande, un lápiz muy grande, y no recuerdo, unas tijeras, creo, y no sabemos por qué, pero ya luego supimos que era un episodio donde el Chapulín Colorado se toma las pastillas de chiquitolina y se hace chiquito, entonces esa taza de ese tamaño, pues se podía meter el Chapulín para que pareciera que se había reducido, ¿no? Ya luego vimos el programa y lo entendimos. Y otro del Chavo, creo que 2 veces fuimos. Y sí lo disfrutamos. De todos los personajes con los que compartió tu padre por tantos años, ¿con cuál crees tú que te identificaste más? ¿O cómo es la relación hoy en día con los que pues aún están en este plano, por decirlo así? Para mí esos son regalos que me ha dado mi papá, porque mi papá no está aquí hace 37 años. Pero tengo relación de hermano con mi hermana, María Antonieta de las Nieves. Perfecto. Porque es mi hermana. Porque para mi papá era su hija y para ella era mi papá. Era su papá. Con Edgar Vivar igual, es como un tío para nosotros. A veces llegaba a la casa, nos llevaba a un restaurante, nos llevaba al cine y hasta la fecha le hablo y lo veo. Carlos Villagrán también, lo aprecio muchísimo. Era el mejor amigo de mi papá en cuestión de travesuras. ¡Ay, Dios mío! Sí, y por allí hay una anécdota actual con Carlos Villagrán, que está como de gira y tú lo motivaste y lo incentivaste. Ah, claro, sí. Porque ya son mayores, ya tienen más de 70 y tantos años. Edgar creo que era el más... María Antonieta era la más joven de edad, luego Edgar, y ahí no sé. Pues siguen trabajando. Y un día me habla Carlos por teléfono. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Pues me dice hijo. No, pues está bien. ¿Y qué estás haciendo? No, pues me están invitando allá en Houston a la gira del adiós y tal. Dice, pero yo no quiero ir porque ya se nota la edad. Ya se ve lo viejo y es la verdad. Uh-huh. Le digo, Carlos, ve. No importa si se te ve o no lo viejo. La gente quiere verlos. Uh-huh. Y le dije yo, si mi papá viviera y estuviera en silla de ruedas y la gente quisiera verlo, un meet and greet, ¿qué les va a importar si está viejito, si no parece don Ramón? Y lo llevo, no, es que sería imagínate hoy mi papá aquí, de 101 años, ¿no? Pero yo le dije, ve, y sí fue, hizo la gira. Sí. Y le aplauden en todo el mundo, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, no se diga. Pero sí, tengo muy buena relación con ellos y con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito. O sea, hoy, en la actualidad, es una relación de familia con los que están aún en vida, dando todavía su energía y su talento. Sí, es hermoso. Imagínate qué increíble, ahora viene la serie, ¿no? Ya en unos días. Está por salir el 5 de junio. Va a ser, yo creo, explosión el universo, porque
digo, mi papá ya no está aquí, ya no está Roberto, pero están ellos, María Antonieta, Edgar, Carlos, Florinda misma y los demás, ¿no? Que vean hasta dónde han llegado, hasta dónde van a llegar. Y esta serie va a ser impresionante, ¿no? ¿Qué expectativas tienes de la serie? Ya estás invitado a la alfombra roja, te han preguntado, te han entrevistado para escudriñar ahí sobre tu papá. Bueno, ellos a mí no me han entrevistado, sí nos consultaron, obviamente, porque cedimos la autorización para que usaran el uso de la imagen y representación de vida de mi papá, ¿no? Sin ningún problema. Por cierto, Grupo Chespirito me ha apoyado con mi libro y muchas otras cosas, ¿no? Llevamos una relación, decimos en México, padrísima. ¿Qué espero de la serie? Yo no la he visto los cortos que ya están en internet, que va a estar maravillosa. Sí conozco al casting, ¿no? Que por cierto los entrevisté en mi Instagram, ahí busquen un en vivo que hice. Entrevisté a Miguel Islas, que es el que hace a mi papá, a Andrea Noli, que es la que hace la brujita, y a Juan Lecán. En un live increíble. La primera entrevista que les hacen a ellos se las hice yo. ¡Buenísimo! Entonces sí, espero que me inviten a la alfombra roja o verde o del color que sea, pero quiero estar ahí. Allá te vamos a ver y qué bonito. Y es lo que yo quiero que mi gente vea, el alcance que tiene el trabajo y el talento de una persona. Y yo creo que vendrán muchísimas generaciones y don Ramón seguirá calando en los corazones de las personas. Mira, qué bonito. Todo eso lo vamos a poder ver en el librito. Con permisito, dijo Monchito, ustedes tienen que pedirlo en Amazon. ¿En dónde más podemos encontrar tu libro? Sí, en Amazon, depende del país donde vivan, pues ahí lo piden y pagan el costo del libro y el envío, ¿no? Que a veces sale más caro el envío, pero vale la pena. Me pueden escribir en mi Instagram, Estevitan Valdés. Yo he enviado libros hasta hace poco a una chica de Holanda, que es nacida en Venezuela y criada en Colombia. Ay, buenísimo. Ay, es que hay una mezcla cultural. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y quiere el libro que se lo envíe hasta Holanda. Ya voy a ver entonces cuando llegue a México. Entonces me pueden escribir y se lo mandamos. Voy a estar unos días más aquí en Bogotá, para que entonces, si estoy aquí, se los firmen, me dicen su nombre, ya les decimos cómo adquirirlo y sin ningún problema. Buenísimo, Esteban. Quiero agradecerte por tu humildad, quiero agradecerte por la oportunidad de tenerte al lado, de verdad. Un placer. Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias. Me voy a poner sensible porque crecí viendo a tu padre, crecí viendo a Chespirito, viendo a Chavo del Ocho, y tenerte al lado es como tener a tu papá. Y de verdad, gracias. No, hay una pregunta que yo tengo en mi canal que es infaltable, y también te la voy a hacer a ti. Sí. Si tú pudieras viajar al pasado, Esteban, y compartir un día con tu padre y ver a tu yo de pequeño, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a tu padre y a tu papá y a tu yo? ¿Qué consejo le daría a mi papá? Me costaría pensar yo darle un consejo a mi papá. ¿O qué le diría? Bueno, le diría que lo amo, le diría que gracias, le diría que qué hermoso que se esforzó sinceramente por darnos lo que necesitamos para vivir, y que él ni siquiera se imaginaba dónde iba a llegar, y ahora yo estoy aquí con este libro contando su historia, que se ha convertido en un pasaporte y una visa. Le daré las gracias, yo creo que principalmente. ¿Qué consejo me daría a mí? No sé, que creciera imitando las cualidades de mi papá y de mi mamá también, porque mi mamá no solamente fue una mujer hermosa por fuera, sino también por dentro. Qué mujer tan hermosa. Entonces, al final yo le doy un homenaje a mi mamá, porque no hablo mucho de ella, pero ella estaba ahí. Claro, es un pilar fundamental en la familia. Y hay un dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y no porque esté detrás, pero es como decirlo, ¿no? Mi papá llegó a ser quien fue gracias a mi mamá. Entonces, gracias a los dos. Gracias, Esteban, por ese homenaje tan bonito. Gracias por dejarnos esta maravillosa obra maestra. Y la invitación es a que lo compren. Yo estoy segura de que no se van a arrepentir y van a tener
una gran pieza en su casa. Te traje un regalo, Esteban. ¿Sí? Sabes que yo vivo acá en Colombia, pero yo soy venezolanísima y por acá lo tengo. Sabes que hay unos dulces que nos representan mucho y te traje un cocosete. Ah, mira. Ese es un dulce venezolano para ti, para Wow. Es que es como galleta, chocolate. Es una galleta. Ah. Es muy especial. ¿Lo puedo abrir? Sí, puedes abrirlo para que lo A ver, pruebes. como dicen acá de una. Eso es de una. Órale, hermanita. ¿Cómo es? Órale. Órale, vamos. Sí, representativo de mi perfecto. tierra, de Wow. Venezuela. Ajá. Pruébalo y me dices qué te parece. No, vamos a probarlo. Cuando me quieras envenenar, es con un café o con un chocolate. Ah, perfecto. O un dulce. Vamos a ver a qué le sabe. Ese es un pedacito de Venezuela para Esteban Valdés. Muy bueno. Es uno de nuestros dulces representativos, Esteban. Sí. Pues gracias por el regalo. Bueno, Esteban, y con este dulce espectacular que tenemos aquí para mi amigo, porque ya es mi amigo personal, mi mejor amigo Esteban Valdés, antes de despedirnos, tus redes sociales. Vamos a dejarlo que coma el cocosete. No, ya. Tengo Twitter y tengo Facebook, pero casi no los uso. Ahora Instagram es Estevitan Valdés, que está ligado a Facebook. Entonces, mucho de lo que publico en Instagram inmediatamente se va a Facebook, ¿no? En Facebook estoy como Esteban Valdés y en Twitter con permisito, así se llama. Pero no me busquen ahí porque no he publicado nada. Pues síganme en Instagram, que ya tengo más de 200,000 seguidores. Y creo que ahora en esta gira también ha aumentado muchísimo. Y gracias, Julie, por el trabajo y a nuestro amigo Brian por el trabajo. Bueno, mi gente, hasta aquí esta entrevista fabulosa. Esto es Julie Medina TV. Estoy que no me la creo. Esteban Valdés en Julie Medina TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya lo saben, con permisito dijo Monchito, tienen que pedirlo ya en Amazon. Le escriben por el interno aquí a Esteban y van a tener esta maravilla. También recordando que no se pueden perder la serie Chespirito. Chespirito sin querer queriendo, 5 de junio. Va a haber sorpresas que no se imaginan. Algunas yo las conozco, no se las puedo decir, pero otras que también van a ser sorpresas para mí. Seguramente todo el mundo la va a ver. Van a explotar las redes y la señal de internet de tanta gente que quiera ver esa serie. Y bueno, así finalizamos con un abrazo. Muchísimas gracias, Esteban. ¡Mua! Que sigan los éxitos. Gracias, igual, Julie. Chao, chao.